continuación de lo que había dado de física, pero no tanto, en cierto grado. Física cuántica, ¿no? En cierto grado. Bueno. Bueno, la evolución del concepto de salud-enfermedad ha ido variando con el tiempo, ¿verdad? En la historia de la medicina. Acuérdense que pues, hubo un concepto más bien mágico, concepto religioso después empezaron a aparecer ya en la ilustración aspectos de lo que iba a ser la ciencia moderna, ¿no? Las matemáticas, un concepto ecológico y así. Y en el siglo XX aparece lo que es el concepto holístico. Sin embargo, es muy curioso porque el pensamiento como que no va filtrando a la velocidad que se va construyendo. La ciencia no va como que filtrándose a todo, en las disciplinas a una velocidad rápida, ¿no? Platicábamos en la plática de la física cuántica, que los conceptos de la física cuántica pues, tienen un siglo, y sin embargo apenas están empezando a permear en la gente, o apenas estamos empezando a pensar en términos de física cuántica, ¿no? Seguimos pensando como la física antigua, la física newtoniana, y pasa igual con la medicina, ¿no? Se dice que la medicina moderna sigue pensando en cierto grado desde la visión mecanicista. ¿Cómo es la visión mecanicista? Pues el clásico ejemplo es un reloj, ¿no? Donde el reloj tiene todas sus partes, que todas están unidas como en un mecanismo, unas están conectadas con otras, y para entender ese mecanismo, pues tendríamos que ver qué es lo que hace cada una de las tuerquitas, ¿no? Y así vemos el cuerpo humano, pues en diferentes sistemas, ¿no? Ahí dice sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, y tratamos de entender, bueno, cuál se relaciona con cuál tuerquita está conectada con cuál, ¿no? Por ejemplo, el digestivo parecería que no tiene relación con el óseo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O pero el circulatorio, por ejemplo, el corazón sí está relacionado con el pulmón. Ahí sí encontramos una relación desde la visión mecanicista, ¿no? Hay enfermedades cuando tienes un problema de corazón, se afecta el pulmón, ¿no? Esas dos tuerquitas sí están unidas en el mecanismo. No sé si me explique. Esta visión mecanicista sigue existiendo en gran medida en la medicina, ¿sí? Junto con otros aspectos como el reduccionismo, ¿verdad? Que es esta idea de ir entendiendo el fenómeno de la enfermedad de acuerdo a causa-efecto, ir siempre buscando la causa, y a esa causa buscarle de nuevo la causa, y así, ¿no? Entonces hemos ido viajando desde el cuerpo hasta un sistema, un tejido, una célula, una molécula, el DNA, los genes, ¿verdad? Tratando de entender la enfermedad. Entonces, aquí dice que esta concepción mecanicista ha dado, que nace de la visión científica desde la época de la Ilustración, ¿no? Con cuates como Descartes o Newton, ajá, ha dado mucha atención a las propiedades mecánicas de la materia viva y se ha negado a estudiar el organismo como parte de todo un sistema natural. De hecho, mucho de cómo vemos el cuerpo es como un sistema cerrado, ¿no? Acuérdense que los sistemas abiertos son aquellos que comparten materia y energía con el medio externo, y los sistemas cerrados son los que no comparten, ¿no? Entonces nos imaginamos mucho el cuerpo como un sistema cerrado, ¿no? Como si todo pasara adentro, ¿verdad? Y solamente se conecta al exterior con los órganos de los sentidos, o a través de la boca. Sin embargo, pues cada vez la física moderna ha dado pie a pensar que en realidad somos un sistema sumamente abierto, ¿verdad? Que estamos intercambiando energía
información y todo con el exterior. Bueno, cada vez la forma de ver la enfermedad ha ido variando en gran medida por los nuevos hallazgos de la ciencia, por ejemplo, de la física cuántica. No me voy a meter en el tema, ya lo vimos en una plática pasada, pero hay cosas súper interesantes que van cambiando la forma de ver la realidad. Y estamos empezando a ver el cuerpo humano y la enfermedad más desde una teoría de sistemas, que mira al mundo como en términos de interrelaciones e integraciones de subsistemas. Y de estos, el tema de la cibernética, que ahorita más adelantito vamos a ver, pues es uno de los que pudiera darnos más información de cómo está funcionando el cuerpo. Bueno. El concepto mecanicista, dice aquí, nos dio lugar a pensar en la curación, en la terapia, como si fuera simplemente controlar o arreglar el funcionamiento de algo que no estuviera funcionando en el sistema adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, un reloj se descomponía y tú le quitas, porque una tuerca está mal, y pues lo único que hace es quitarle la tuerca y ponerle una nueva, ¿no? Entonces, pues un órgano está mal, está dando problemas y lo quito quirúrgicamente, ¿no? Por ejemplo. Y como les decía, pues esta idea ha ido cambiando, y las concepciones de la física cuántica y ahora de la cibernética nos empieza a dar una nueva forma de ver el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué es un sistema complejo? Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador. Como resultado de estas interacciones surgen propiedades nuevas. ¿Qué está diciendo este postulado? Y es una de las grandes discusiones en la filosofía de la ciencia. Si el todo es lo mismo que la suma de sus partes. En la medicina moderna, o como la hemos estudiado, como la estudié yo, nace de una visión en donde creemos que el todo es igual a la suma de sus partes. Por ejemplo, la anatomía patológica, que es base de la medicina moderna, era ir analizando cada órgano y cada parte del cuerpo por separado, y luego unir esa información y tratar de entender el cuerpo como un todo. La teoría de sistemas, y más de sistemas complejos, más bien maneja la idea de que la única manera de entender todo el sistema es viéndolo todo. ¿Por qué? Porque en un sistema complejo la suma de las partes no es igual al todo. No sé si me explique, es decir, la interacción de todas las partes crea algo más que simplemente verlas por separado. Déjenme platicarles un poquito, por ejemplo, de lo que estoy tratando de explicar de sistemas complejos. Nosotros tenemos la idea en la medicina de que, pues de alguna manera, no sé, el dedo gordo del pie, pues no tiene ninguna comunicación con el cuero cabelludo, ¿no? Solo las conexiones que tenemos descritas, como la que les dije ahorita, de que el corazón se enferma y se enferma el pulmón, bueno, nos parece lógica. Pero a lo mejor la rodilla no tiene nada que ver con la oreja, ¿no? Pero en una teoría de sistemas complejos, todo tiene que ver con todo.
Y los postulados de la física cuántica, de la física moderna, habla de que hay interconexiones a través de la energía con todo. Inclusive hay teorías impresionantes como las de las supercuerdas que dicen que sin pérdida de tiempo lo que pasa aquí se conecta inmediatamente, esa información pasa sin pérdida de tiempo, o sea, de inmediato al otro extremo del universo. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y hay muchos estudios interesantes en donde se ve cómo hay comunicación entre las células a través de energía, por ejemplo, a través de luz. Cuando doy esa clase les platico que hay unos estudios de unos rusos en donde enferman a un cultivo celular, enferman a un cultivo celular de un virus y muestra ciertos datos de enfermedad. Si les ponen al lado, en un vaso, a otro cultivo celular sin el virus, pero pegadito, también se enferma y también presenta la sintomatología de la infección, pero no está infectado. Entonces postulan estos rusos que es la luz, que es a través de la luz que estas células le avisan a las otras que están enfermas, y así presentan los datos de enfermedad, ¿sí se entiende? Pero que cuando le pones, en vez de un vidrio normal, le pones un vidrio de cuarzo que bloquea la luz ultravioleta, la información de enfermedad ya no pasa. Entonces hay formas de comunicarse del cuerpo más allá de lo que hoy tenemos tan claro en la medicina, o de las interacciones que hoy tenemos claras, ¿sí? Y la única manera de entender esto, pues es a través de nuevas teorías que nos expliquen, bueno, cómo está funcionando el cuerpo, cómo está interconectado. De eso estamos hablando hoy en día, ahorita en este momento. Ajá. Por ejemplo, seguimos con el sistema complejo. Un sistema complejo, existen, dice, variables ocultas cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Por ejemplo, eso habla un poquito como en la modernidad, en la teoría del caos. La teoría del caos la han escuchado, que dice que un pequeño cambio aquí puede provocar un gran cambio, ¿no?, en otro lado. Y eso se refiere a que hay múltiples variables en un sistema complejo, que están interviniendo para llegar a un determinado resultado. Múltiples variables que inclusive no conocemos. Y que puede explicar a lo mejor por qué se forma o no una enfermedad, o por qué un tratamiento sirve o no. ¿Por qué, por ejemplo, de repente un pequeño estímulo, como poner una aguja en un lado, o algún pequeño estímulo de alguna de las terapias que practicamos, provoca de repente un gran cambio, que no sería lógico? ¿Me explico? Por ejemplo, en la terapia neural, el fenómeno en segundos de Funeke, que aplicar de repente en un punto específico produce un gran cambio. Es porque los sistemas complejos tienen variables que no conocemos, y que puede ser que un pequeño estímulo provoque un gran cambio, ¿no? En la psicología esto para mí es muy claro. A veces tú te puedes pasar 5 años yendo al psicoanalista y no avanzar nada, ¿no? Pero puede haber un día en que tocaste un punto fundamental de tu vida, te cayó un 20, pero yo digo que ahí te cayó $1, no un 20, ¿no? Te cayó $1, y ese día, ¡pum!, cambió por completo tu forma de ver las cosas. Te curaste de algo, así tuviste un gran momento, ¿no?, de descubrimiento de ti mismo. Estos sistemas complejos con multivariables nos han permitido cada vez más entender fenómenos de la naturaleza que antes no se podían entender adecuadamente, como por ejemplo el análisis climático. Antes, que se veía el clima más desde sistemas lineales, no complejos, no se podía predecir como hoy en día el clima que va a haber, pero cuando se analizó a través de esta teoría y se metieron múltiples variables,
se logró alcanzar ya niveles de predicción mucho mayores. Ajá. Dice, para describir un sistema complejo, hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes, sino el funcionamiento del sistema completo. Ajá, una vez relacionadas sus partes entre sí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para explicar un poquito más de esto. El factor tiempo, por ejemplo. Hay una disciplina en la biología y que está, bueno, se está desarrollando en la medicina, lento, creo yo, se llama cronomedicina, y que incluye el factor tiempo. En farmacología, nosotros pensamos que debemos de mantener continuamente un receptor celular bañado. Ahí está una célula con un receptor. Y debo de tener el fármaco continuamente en sangre para que esté estimulando ese receptor, ¿verdad? Y por eso es que te lo estoy dando cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas. Esto es una visión lineal de mecánica antigua, de mecánica lineal, mecánica newtoniana. La farmacomedicina, la cronofarmacología, fíjense, ha demostrado que si tú das ese mismo fármaco a determinada hora del día, puedes tener hasta un efecto más potente que darlo varias veces al día. No sé si me explico. Ajá. Porque en esa hora precisamente produce un máximo efecto, porque las condiciones de todo el cuerpo en ese momento son más adecuadas para aceptar el efecto de ese fármaco. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Sánchez de la Peña, que es un fisiólogo, bueno, ya murió, estaba pero bien zafetas, pero era un genio, que trabajó con el doctor Halper, que fue el que creó la cronomedicina, y estudiaba todo esto de los ciclos circadianos, circaseptanos, los ciclos de mes, de año, etc. Porque todo cicla en el cuerpo, es muy interesante el tema, ¿no? Hasta las enzimas ciclan durante el día. Hay muchísimos ciclos en el cuerpo de células y moléculas, etc. Ajá. Y con él poníamos medicamentos a las ratitas a diferentes horas y veíamos el efecto, o poníamos puntos de acupuntura o medicamentos homeopáticos a diferentes horas. Ajá. Y veíamos el efecto. Y es impresionante, había horas en que el efecto era máximo, ¿no? Y todo el mundo decía, no, pues los chinos tenían razón, porque la cronoacupuntura, esto de que hay horarios de los órganos y todo eso, en realidad en la práctica era mucho más complejo que la descripción antigua china, ¿no? Pero sí hay horarios para poner un estímulo, un estímulo terapéutico que provocan un cambio mucho mayor. Y eso nos habla de sistemas complejos. No sé si me estoy explicando. Ajá. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ya hubiéramos vencido la lucha contra las enfermedades crónico-degenerativas, pues no habría caso de ponernos a tratar de entender más, ¿verdad? O sea, el problema y el campo que se abrió para todas estas terapéuticas y el regreso de medicinas tradicionales, etcétera, es porque simplemente no podemos contra las enfermedades crónicas. Y porque la forma en que veíamos el mundo y la enfermedad con la medicina moderna es más útil, o sea, la visión mecanicista es mucho más útil para tratar una urgencia, ¿verdad? O para hacer una cirugía, que para tratar una enfermedad crónica, en donde las variables son múltiples. ¿Sí me explico? Ajá. Por eso tenemos que buscar nuevas formas de entender la enfermedad, cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, de la teoría de sistemas, creada por Bertalanffy, ¿verdad?, nació la cibernética. Y siempre que oímos la palabra cibernética pensamos en robots, no nada que ver. La cibernética es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. En otras palabras, es la ciencia que estudia los flujos de energía vinculados a la teoría de control y a la teoría de sistemas. Es decir,
¿Cómo se regulan estos sistemas complejos? ¿Cómo hacen para regularse? La cibernética puede ser aplicada a sistemas físicos, o sea, a seres vivos, a sistemas sociales, a las computadoras, a lo que ustedes quieran, ¿no? Y se centra en funciones de control y comunicación. Y aquí no tengo la diapositiva, pero sus principios son la homeostasis. Ajá. Sus principios son la homeostasis y la economía. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Que en la cibernética se estudian las formas en que un sistema vivo puede ser, vamos a pensar en que el cuerpo humano se autorregula. Ajá. Buscando la homeostasis, o sea, el equilibrio, ¿verdad? En el medio, en su medio interno. Ajá. Pero siempre bajo el principio de economía. ¿Cuál es el principio de economía? Que el sistema se autorregule con el menor gasto de energía. Que tome la mejor solución. Según Bateson, que es un personaje muy famoso, ¿verdad? La cibernética se encarga de los problemas del control y recursividad de la información. Y Bateson decía que la cibernética es el más grande, dice aquí, el gran mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años. Así de importante para él era el entendimiento de la cibernética. Entonces, ¿qué dice la cibernética? Que en un sistema complejo, déjenme pasarme esa diapositiva, es la única que encuentro que me ayude a dibujar un sistema complejo. Imagínense un sistema complejo, piensen que es el cuerpo humano, ¿verdad? Que está lleno de subsistemas. Si quieren el sistema digestivo, si quieren una célula, ajá, etcétera. La cibernética estudia todos los mecanismos que tiene, todas las formas que tiene de autorregularse, ¿verdad? Cuando se da cuenta que algo no está sucediendo en forma adecuada, ¿no? Tiene sistemas de sensores que permiten al sistema adaptarse a los cambios, etcétera, ¿no? Es decir, la cibernética es el estudio de la información que llega a este sistema y cómo el sistema lo va a autorregularse, va a procesar esta información. Por ejemplo, un factor estresante sería información que entra al sistema. ¿Qué sería un factor estresante? Puede haber de toda índole, ¿no? Cuando hablamos del estrés, hablamos de factores físicos, inmunológicos, o sea, infecciosos, factores psicológicos, lo que ustedes quieran. ¿Qué desequilibra tu sistema? Es decir, ¿qué te causa enfermedad? En las teorías de la etiología de la enfermedad, o sea, de la causa de la enfermedad, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, el estrés psicológico, ¿no? Es factor de desequilibrio. Una infección, que te entre un virus, ¿no? Una influenza, o que te entre una bacteria. ¿Qué más? Que te des un fregadazo, ¿no? Porque chocaste y te rompiste, la información que entró ahí está muy fuerte, ¿no? Es un traumatismo. ¿Qué más te causa enfermedad? ¿No? Un mal alimento. ¿Cómo el sistema agarra esta información y autorregula? Para que el sistema conserve su homeostasis, su equilibrio. Eso estudia la cibernética. ¿Ok? Aquí ya no hablamos entonces de la visión lineal de la medicina moderna, causa-efecto. Ya no hablamos de etiología, hablamos de información que está entrando en el sistema y cómo el cuerpo la va a autorregular.
escuchado. Dice aquí entonces, la cibernética estudia los flujos de información que rodean un sistema y la forma en que esta información es usada por el sistema, dándole valores y comparándolos con lo que el sistema considera normalidad. Y bueno, aquí sí funciona para todas las formas de entendimiento. Entonces es información. Entonces fíjense qué interesante, porque la enfermedad cambia, si la empiezas a ver desde el punto de vista de los sistemas complejos, cambia, porque ¿qué sería lo que llamamos nosotros enfermedad? Supongamos que entra una nueva información, un gran factor estresante, ¿verdad? Entra al cuerpo, entonces el cuerpo lo sensa, se da cuenta y empieza a hacer mecanismos que ya conoce, empieza a crear mecanismos, una vía que ya conoce para autorregular esa información. Desde el punto de vista de la cibernética, los síntomas y los signos serían lo que podemos observar de los cambios que hace el sistema para autorregularse. ¿Sí? Ya no sería la enfermedad en sí misma, sino los cambios que hizo el cuerpo para autorregularse. Tenemos ejemplos muy claros. Me da una infección y me da fiebre. Me pongo rojo, me da fiebre, etc. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un mecanismo que se llama fiebre para acelerar la capacidad del sistema inmune para actuar. Y así, háblenme de 1000 mecanismos de autorregulación. Siempre busca el más económico. Pero ¿qué pasa? Que va provocando cambios. Y llega un momento en que el sistema ya está muy saturado de cambios y ya empieza a no tener la mejor respuesta, la más económica. Entonces empiezan a aparecer las enfermedades crónicas. El sistema se empieza a hacer un poquito más rígido. Ya no logra cambiar tan fácilmente. Y todo va a depender de muchos factores, como pues, de la cualidad de esa información que entró. Es decir, es pequeña, ahorita vino un aeronazo frío, pues se lo regula rápido, ¿no? Pero, no sé, hay un temblor y no todos lo toman como algo ligero. Para algunos es un factor estresante importante, ¿no? Entonces depende de la cualidad de esa información, vas a tener que hacer pequeños cambios o grandes cambios en el sistema para autorregular. Todo es información y es interesante empezar a ver al cuerpo humano como información, o a todo lo que pasa como información. Hasta el DNA es información, ¿no? El DNA, un núcleo de una célula tiene la información de todo un cuerpo. Imagínense qué impresionante. En sus genes tiene la información para crear todo un cuerpo, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundo de información que maneja un sistema complejo que se llama ser humano. Y la información es de todos tipos. Es información, como les dije, psicológica, es información de temperatura, es información de agentes infecciosos, de múltiples cosas, ¿no? Que están poniendo en desequilibrio todo el tiempo el cuerpo, ¿no? Si pensamos en términos de esto, le vamos a dar un valor diferente a los experimentos científicos. Dice, se ha investigado más y más y hay una acumulación enorme de información, ¿verdad? De cómo funciona. Pero si empezamos a integrar mejor esta información en términos de cómo autorregulamos, ya no pensando en términos lineales de causalidad, de etiología, ¿verdad? La hipertensión es causada por elevación de la renina, la cual hace que se produzca más angiotensina 1 y luego angiotensina 2 y hay vasoconstricción. ¿Sí? Pero dicen unos rusos, no,
La hipertensión es causada porque la célula empieza a producir poco ATP y entonces el cuerpo provoca un mecanismo de autorregulación en donde aumenta la presión sanguínea para que llegue más sangre en la búsqueda de que le llegue más energía a esa célula. ¿Se fijan la diferencia? Ajá. Si lo vemos como mecanismos de autorregulación, así lo vemos como causa-efecto. ¿Sí se entendió esto que expliqué? Eso postulan unos rusos respecto a la hipertensión, que es más bien un mecanismo de autorregulación, no es una enfermedad, o sea, sí es una enfermedad porque nos causa daño, pero es un mecanismo del cuerpo que tiene en respuesta a las bajas de producción de ATP a nivel celular. Entonces, si lo que hacemos más bien es enfocarnos en que la célula produzca más ATP, vamos a disminuir esa necesidad del cuerpo de buscar esa respuesta de autorregulatoria. Ajá. Ejemplos de intentos de interpretación compleja de la enfermedad y de la salud, ¿no? De entendimiento del cuerpo humano. La pregunta está, bueno, ¿cómo está interconectado todo este sistema? ¿Cómo entendemos? Esto lo vemos padre cuando construimos un circuito electrónico de computadora. Está muy clarito, sus mecanismos de autorregulación y todo eso, ¿no? Pero ahora trata de llevar esto al cuerpo humano. Está complejísimo. ¿Cómo podemos agarrar todos los postulados de la física moderna, en donde dice que todo está interconectado y que la energía, que a través de energía y de otras formas no materiales se comunican las células con otras? Ajá. O hasta los átomos con otros del cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Porque hasta donde yo tenía idea, y se lo digo a mis alumnos, siempre le digo a mis alumnos, existen dos tejidos que intercomunican todo el cuerpo, que intercomunican el dedo gordo con el pelo. Existen dos sistemas bien reconocidos por la medicina moderna. Uno es el sistema nervioso, que claramente interconecta todo y da información de todo y autorregula. Ajá. Y el plasma, ¿no? Sí, la sangre. Ajá. La sangre, porque el plasma igual te va a llevar una sustancia a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y entonces va a llevar información de un lado a otro para ayudar a este mecanismo de autorregulación. Pero ¿qué creen? Cada vez hay más formas, tanto modernas como antiguas, de poder entender cómo se intercomunica todo el cuerpo. Por ejemplo, me llama mucho la atención la de cadenas miofaciales o cadenas musculares. No sé si la han oído. Es una nueva forma de entender los mecanismos fisiológicos y de enfermedad en el cuerpo, ajá, que dice que los músculos están conectados en cadenas que funcionan al unísono para provocar, por ejemplo, algún movimiento. Ajá. Les pongo el ejemplo, no sé, hay una cadena que va desde el talón, pasa por atrás de por mis gastrocnemios, mi pierna, glúteos, va por arriba, por la espalda, hasta aquí, hasta la nuca. Esa cadena está conformada por músculos que lo que pretenden es la extensión, ¿no? Y es la más primaria, porque lo primero que hace el bebé es extensión, ¿no? Primero sostiene su cabecita, luego se sienta. Todos estos músculos trabajan al unísono. Entonces hay unos cuates que han descrito que estas cadenas, entenderlas es muy importante, porque a lo mejor yo tengo aquí un dolor, una contractura que me provoca mareo, y todo es debido porque en esta cadena muscular a lo mejor el gastrocnemio lo tengo bien contraído, tengo unas contracturas ahí, y si yo libero el gastrocnemio, se libera toda la cadena y se me quita el mareo. Es interesantísimo. Es interesantísimo porque en mi concepción, si yo me paso acá del lado de la medicina moderna, digo, ¿qué estupidez me estás diciendo? El mareo se quita con medicamentos como el Bontrol, ¿no? Que tienen efecto ahí en el sistema nervioso y todo eso, ¿no? Pero llega
un cuate de estos y te libera ahí el gastrocnemio y ya, pum, se te quitó. O llega un quiropráctico y te acomoda los músculos y los huesos y ya, se te quitó el mareo. Una vez me pasó que me hicieron enojar, que no me enojo, es que me hacen enojar, pero me hicieron enojar mucho. Entonces hasta se me subió la presión. Y entonces llegó el doctor Zabaleta y yo sentía aquí todo apretado aquí. Llegó el doctor Zabaleta y le dijo, oye, no seas malo, padre, ajústame el cuello porque siento una... Estaba yo así, ¿no? Y pum, me ajusta el cuello y bajé en... Entonces enfermera, ¿verdad? Bajé como 20 milímetros de mercurio de mi diastólica en, ¿qué será? 2 o 3 minutos. Dime qué fármaco te las baja así. No hay. No hay. En urgencias agarran y te ponen tu bloqueador de canales de calcio, ¿no? Acá. Y te tienes que esperar a que se vaya absorbiendo y todo eso, ¿no? Y acá, pum, pum, ajustó el cuello, no sé qué, y se bajó así la presión arterial en friega. Bueno. Y es más complejo, ¿por qué creen? Estas fascias que recubren los músculos se conectan inclusive con las fascias viscerales. Quiere decir que cuando tienes problemas musculares y todo eso también se están reflejando en una tensión dentro de las vísceras, en el estómago y los intestinos. Y pudieras explicar a lo mejor ahorita algunos problemas gastrointestinales con problemas musculares o viceversa. Ajá. Oye, ¿por qué me operaron el estómago, no sé qué, o tuve enfermedad pélvica inflamatoria y si tengo aquí mal las fascias viscerales y me está empezando a doler el músculo, ¿no? Por decir algo. Es decir, otra forma compleja de ver la enfermedad. Una muy bonita de la medicina moderna es la psiconeuroinmunología. Cuando yo estudié medicina apenas nacía, y no estoy tan ruco, ¿sí? Apenas nacía. Y aunque Hipócrates ya había dicho que la tristeza causaba enfermedad, no era aceptado en la medicina hasta que se descubrió que el estrés causaba inmunosupresión y cómo lo hacía a través de la secreción de sustancias que salen de la hipófisis, llegan a la suprarrenal, se producen cortisol y sustancias que inmunosuprimen a las células del sistema inmune. Entonces empezaron a hacer conexiones o a entender conexiones como las conexiones que hay entre el sistema nervioso central, sistema endocrino, sistema inmune, y hoy en día una multiplicidad de tejidos más, ¿verdad? Como sistema óseo y muchas cosas. Y se ha utilizado mucho este esquema para entender los efectos deleterios del estrés, cómo el estrés afecta a muchos sistemas a través del sistema nervioso y de las sustancias que produce. Esta disciplina es muy bonita porque habla de la complejidad y de cómo están interconectados todos los sistemas. Y de por qué, puedo ponerles un ejemplo, porque una persona si es muy estresada en la infancia crece chaparro. ¿Así? Ajá. ¿Por qué? Pues porque el estrés produce disminución de la secreción de hormona de crecimiento y los sujetos de laboratorio o los sujetos de la vida real puestos en mucho estrés en la infancia tienen alterados sus producciones de hormona de crecimiento y crecen más chaparros que los demás. ¿Por qué creen que los mexicanos estamos tan enanos? Ajá. ¿Sí? Puro estrés, ¿no? ¿En serio? Fuera de broma. ¿Y cuáles son los más estresados? Los del sureste, ¿no? De Oaxaca, Chiapas, todo eso, ¿no? Son los que siguen viviendo en una época muy complicada, ¿no? Se han visto como todavía parece que dieras un brinco a hace 4 siglos, ¿no? Este es muy interesante, ¿no? Digo, no lo vamos a desarrollar ahorita, ¿verdad? Pero es muy interesante y explica muchas enfermedades. Y a mí me ha gustado mucho el tema del estrés y de sus efectos en el cuerpo porque habla de lo que pasa después de los genes, ¿no? Cuando yo daba clases en posgrado en el Politécnico, llegaron todo un grupo de biólogos moleculares, y la biología molecular era lo máximo, ¿no? Los genes, ¿no? Y el estudio de los genes. Y después de los genes, ¿qué?
Decía, ¿a poco todo ya lo explican los genes? ¿Y qué pasó del momento en que naciste hasta ahorita? Pues muchísimas cosas más. Y los genes no se expresarían si no hubiera un montón de factores ambientales y de cosas que ocurren después. Y lo digo porque me llamó mucho la atención eso, cómo vamos penduleando en el conocimiento, porque hasta en sesiones clínicas, por ejemplo, en hospitales, el último que hablaba, en la medicina hay pura jerarquía, ¿no? Entonces, primero habla los internos si quieren predecir algo, ¿no? Son los más mensos, ¿no? Luego los residentes, especialistas, el jefe del departamento, ¿no? Y al último hablaba el biólogo molecular, el genetista. Ah, esta enfermedad está relacionada al alelo de no sé qué, del cromosoma, no sé qué. Como que era la ley, ¿no? Ya llegaba y decía, esta es la ley. Tú, espérate. O sea, no es lo más importante lo genético. También lo que viene después, ¿no? La vida de esa persona, qué le ha pasado en su vida que haya hecho que se expresen esos genes y esa enfermedad, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero era como que lo más... Y era muy chistoso porque me acuerdo que llega como jefe de posgrado un cuate que por cierto fue mi tutor de la maestría, pero era biólogo de carrera, y mi pregunta era, ¿cómo una persona que no ha estado en contacto con el sufrimiento humano y con la enfermedad va a entender más la enfermedad? O sea, pero es que era doctor en biología molecular y analizaba genes perfectos. O sea, ¿sí me explico? Ajá. Sí, la enfermedad no puede ser los genes, es mucho más, ¿no? Ajá. Esta teoría explica mucho de esto. La nueva visión ecológica que habla de que el hombre, bueno, interactuando con todo su medio ambiente, también puede explicarse la enfermedad, ¿verdad? Con el medio social, con la mente, el estrés, lo que se come, la nutrición, los factores socioeconómicos. Les faltan aquí algunas bolitas, ¿no? Hay artículos muy buenos de este tema, en donde inclusive ya relacionan enfermedades que son muy orgánicas, por ejemplo, no sé, una isquemia, un problema isquémico coronario, con el estado socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, claramente personas con niveles socioeconómicos menores tienen mayor riesgo cardiovascular, así de simple, ¿no? Ajá. Ya relaciona más el exterior, los factores externos, con la enfermedad, que nada más los internos, ¿no? Los clásicos factores de riesgo, ¿no? Tabaquismo, aumento de lípidos, etc. ¿Y qué decir de los antiguos? Pues la teoría de los canales y colaterales. Le pongo meridiano ahí a propósito porque pues se enojaban mis maestros. Es que no son meridianos, son canales. Son como tubos, así que... bueno, todo eso está en discusión, pero hay cosas muy interesantes. Son sistemas que tratan de analizar el cuerpo como un todo interconectado, y nos da explicaciones de fenómenos que no entendíamos desde la medicina moderna, ¿no? Yo les digo que hay cosas bien interesantes que puedes entender a través de estas formas que no podías entender con la visión de la medicina moderna, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de japoneses que analiza algunos puntos de la acupuntura que están cerca del tobillo. Uno dice tradicionalmente que aclara la vista. Entonces ponen a pacientes en resonancia magnética funcional, pican ese punto y se les pinta la corteza occipital. Si se estimula el área de la visión. Y otro punto muy cercano que dice de la audición, lo pican y se pinta la corteza temporal. Y yo les puedo asegurar que en ningún libro de neuroanatomía existe la vía talón occipital. Ajá. O sea, no solamente desde allá para acá, también este tipo de visiones te da la posibilidad de entender nuevas cosas. Ajá. Como las que les estoy diciendo. Y de cómo está interconectado el cuerpo. Claro, el tema de los puntos, bueno, aquí me encontré, estaba preparando esto, me encontré una cosa interesante ahí de un coreano que dice que cómo se conectan los puntos de acupuntura con el sistema circulatorio y no sé qué, ¿no? De ahí algunos hallazgos científicos que se están intentando hacer.
no solamente la acupuntura, sino otras culturas como la hindú, ¿verdad?, ha desarrollado sistemas de puntos y de canales que lo que pretenden es explicar cómo se interconecta el cuerpo, ¿no? Y lo que más me llama la atención es cómo se interconecta aún con el aspecto energético, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estos nadis, ¿verdad? Que son como canales, ¿verdad? Y también tenemos el sistema de chakras, ¿verdad?, en el mismo esquema, que ha pretendido esto, ¿no? Analizar también todas estas formas en que el cuerpo se está interconectando y que también se conecta con el exterior. El estudio de los puntos de acupuntura, o de los, como le quieran llamar, o marmas, o si quieren son los puntos de Head, de la terapia neural, o los puntos gatillo, que nace de la rehabilitación, o la versión que usted le quiera poner. Lo que sí es un hecho es que hay muchas zonas en la piel con particularidades muy interesantes, y se empieza a entender que la piel es mucho más que simplemente lo que nos marcaban como un sistema cerrado, es decir, como la capa que nos separaba del exterior, ¿no? Y más bien se convierte en un tejido, o en un órgano de comunicación impresionante del exterior con el interior. Y que interconecta además, pues, el todo con el todo del cuerpo, ¿no? Y está mucho por todavía descubrirse, ¿no? En aspectos energéticos, pues el estudio del aura, y de todas estas de energías que se ven en el cuerpo, y hay algunas formas todavía mucho más científicas. Resulta que hay una disciplina, el otro día me topé, que estudia las ondas, ahora sí que la energía electromagnética que desprende cada célula y cada organelo celular. Resulta que una célula y hasta los movimientos de los organelos dentro de ella generan ondas electromagnéticas que pueden ser medidas. Y hay gente que las está estudiando, ¿no? Y ya ven que nacieron todos estos aparatos de biorretroalimentación. Algunos los ha conocido a lo mejor el Quantum y no sé cuántos aparatos que hay ahora, ¿no?, que pretenden medir este tipo de aspectos, ¿no? Todavía estamos muy en pañales, ¿no?, pero son intentos para ir entendiendo cómo se interconecta todo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, el modelo de William Tyler. Está padrísimo, es un cuate de profesor del Departamento de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Stanford. Y él trató, desde la ciencia, porque su modelo es matemático, trata de entender parte de que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, y trata de entender cómo estas partes como más sutiles, que sería como el espíritu, puede tener injerencia en la parte material. O sea, cómo se traduce. Es que el problema es el siguiente. Ahorita veo dónde pararle. El problema es el siguiente. Hay mucha gente que te dice muy románticamente y muy padre que existe cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y lo aceptamos, y qué bonito, y los que estamos en esto, qué bonito, ¿no? Y que hay enfermedades del cuerpo, enfermedades de la mente y enfermedades del espíritu, ¿no? Pero díganme cómo las enfermedades del espíritu se transforman en enfermedades del cuerpo, o cómo enfermedades de la mente se transforman en enfermedades del cuerpo. ¿Sí me explico? Cómo de lo más sutil pasa a lo orgánico y a lo que nosotros podemos así observar. Este cuate ha tratado de buscar una manera de hacerlo. Dice que propone que hay una tercera sustancia hipotética llamada delteón, que funcionaría como enlace de la energía entre el mundo etéreo y el físico. Esto le parece necesario por no ser posible la existencia de modos de vibración comunes en la energía física y la etérea. Tiene su esquemita ahí con matemáticas, ¿no?
la parte espiritual, mental, emocional, ¿verdad? Y el mundo físico y cómo se conecta, y ha hecho hasta sus cálculos ahí matemáticos este hombre, ¿no? Bueno, sí me voy explicando. Es decir, todo esto, si lo conjuntamos, es un intento de tratar de entender al cuerpo de una nueva manera, de una manera interconectada, diferente a la que la teníamos entendida, ¿no? Y si partimos del hecho de que la mente, porque ya lo demostró la psiconeuroinmunología, ya lo más duro de la medicina basada en evidencia ya lo demostró, que las emociones causan enfermedad, aunque los chinos o los hindúes lo dijeran hace miles de años, ¿sí? Bueno, si partimos de eso, regresemos a la filosofía y algunos conceptos interesantes de cómo entender la mente, ¿no? Y cómo se manifiesta en cada persona y cómo es individual en cada persona. Me gustaría tomarlo más rápido y hacemos el descanso. Dos corrientes, una que es la fenomenología existencial, que es la base filosófica de todas las terapias humanistas, psicológicas, y la teoría de la Gestalt. En la fenomenología existencial dice, le interesa principalmente conocer el mundo a través de la experiencia, tal y como se presenta a la conciencia, considerando que el mundo se debe suponer en función de una realidad subjetiva que cada sujeto posee. O sea, la fenomenología existencial nace de un filósofo que se llamó Kierkegaard, que hablaba sobre, pues que la realidad es individual, porque la realidad nace de ti y de cómo tú la percibes. Es decir, la realidad y mi mundo, pues nace de mí y de lo que yo estoy viviendo y de cómo interpreto las cosas. Ajá. Déjenme ver si tengo por aquí una... Ahorita me regreso. Decía Kierkegaard, la verdad es subjetiva, pero no quería decir con ello que da lo mismo lo que creemos o opinemos, o sea, no habla de relatividad. Quería decir que las verdades realmente importantes son personales. Solamente esas verdades son una verdad para mí. Es decir, que la realidad siempre parte de uno. Por lo tanto, la manera de abarcar la realidad de manera fenoménica es considerar que aquello que surge a la conciencia no puede ser definido por alguien más, no puede ser predefinido. De manera que lo que es percibido en el mundo se debe considerar función del marco de referencia de quien lo observa. ¿Por qué, si tienes hermanos y vivieron un evento X traumático para ti en la infancia, por qué para el hermano de al lado no fue tan traumático? Y si ya aceptamos que la enfermedad puede ser una función de un problema psicológico, emocional, un factor estresante, tiene que ver con tu realidad subjetiva el que se forme o no la enfermedad, ¿sí? ¿Sí me siguieron o no? Sí. Ajá. De esta perspectiva, si el mundo es interpretable desde cada conciencia particular, tendríamos que considerar la experiencia humana desde el propio sentido de las múltiples experiencias de esa persona, como resultado de su contacto con el mundo desde que nació o desde antes de que naciera. Siempre me he preguntado por qué el estrés. Yo les digo a los alumnos, el estrés es un diamante con miles de caras. En una persona, en una cara es el insomnio, otra cara es la depresión, otra es la ansiedad, otra es el síndrome de colon irritable, otra es la fibromialgia, otro es el síndrome de fatiga crónica, y así les puedo nombrar una enfermedad relacionada al estrés. ¿Por qué en alguien se presentan, por qué en una persona no se presenta la depresión? Yo conozco quien no se deprime, porque está educado a no deprimirse. Puede ser porque ya trabajó, pero puede ser también porque fue formado que la depresión no existe y es debilidad. Deprimirte, lo que tú dices sería ideal, ¿no?
lo que tú dices sería que su sistema estaría muy bien ya desarrollado, su mecanismo de autorregulación para esos factores que en otra persona causarían depresión, ¿no? ¿Sí entendieron eso? Pero muchas veces es porque la persona se educó a no deprimirse, ¿no? Ok. Entonces, la fenomenología nos permite transitar desde la objetividad hasta la intersubjetividad. Ajá. Ok. La objetividad surge como una ilusión de quien experimenta. La unión de visiones abre la posibilidad de ponernos de acuerdo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque si partimos de que la experiencia y la realidad es subjetiva, es como yo decía, alguna vez también he dicho, ¿la Virgen María existe o no? No me vayan a golpear, ¿no? Porque el 80% de los mexicanos son guadalupanos, ¿no? Pero es una realidad. Si yo creo que la Virgen existe, en mi realidad existe, ¿no? Pero si yo lo comparto con el 80%, pues no existe, ¿no? O sea, que quien diga que no vaya el 12 de diciembre a la villa, ¿no? Ajá. ¿Sí? O como decía algún otro maestro, que vivimos mucho más en nosotros mismos que en el exterior o con los demás. Es decir, que la mayor parte del tiempo en realidad vives en tu interior, con tus pensamientos y tu subjetividad. ¿Sí? Todo lo estamos pensando de acuerdo a nosotros. Ajá. Y todo el tiempo estamos pensando y sintiendo de acuerdo a nosotros. Y la enfermedad es significativa de acuerdo a mí. Porque hay enfermedades que para mí son significativas. A mí a lo mejor me educaron a no estar sintiendo dolor, ¿no? Porque es de mariquetas, ¿no? Ajá. Y para mí entonces el dolor no, pero si, no sé, algo me preocupa, me entristece, sí, para mí es algo importantísimo, ¿no? Porque así aprendí, ¿no? Porque esa es mi manera de ver. O sea, la enfermedad también tiene un valor subjetivo. Ajá. La fibromialgia para mí se me hace muy interesante y entenderla desde este punto de vista. Son mujeres que tienen dolores por todos lados. Ajá. Y nada les hace. Ajá. No puede entenderse, y no les sirven los antiinflamatorios y un chorro de cosas, ¿no? Porque entender a la fibromialgia desde la visión causa-efecto no funciona. No funciona. Solamente desde otros nuevos conceptos. Ajá. Jean-Paul Sartre, acuérdense, el filósofo existencialista, decía: la existencia precede a la esencia. Sartre postula que los seres humanos somos seres abiertos, es decir, no una totalidad acabada ni completa, sino más bien un algo no acabado, más bien en constante movimiento y en constante proceso de autodescubrimiento, y le agregaríamos y de autorregulación, ¿no? Ajá. Entonces la enfermedad es o la evolución de la persona es un continuo cambio, también de reinterpretación de los síntomas de la enfermedad, de los factores que nos causan sentirnos mal. Ajá. Si tienes fobia a las arañas o a las ratas, que eso es muy común, ¿no? La fobia a las ratas, y te hacen una hipnosis y te quitan la fobia, o un psicoanalista te descubre que es por el miedo que le tienes al pene o no sé qué cosa por el estilo, psicoanalítica, y lo resuelves, ya cambió tu manera de volver de interpretar todo lo demás. No sé si me explico a partir de ahí. Ajá. Y el resultado de formas autorregulatorias va a ser diferente. Ajá. La Gestalt implica, dice, un retorno a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el aprendizaje. Dice, la Gestalt de la filosofía, bueno, es una forma de entender la realidad, pero también se convirtió en psicoterapia, ¿no? Ajá. No hay una traducción de Gestalt, es como forma y fondo, la traducción como conformación, ¿no? Peirce, el que la desarrolló en psicoterapia, dice, uno de los principios fundamentales de la psicoterapia, Gestalt tiene que ver de cómo se entiende la experiencia del individuo y cómo se organiza dicha experiencia. Dice, en este sentido,
es la organización de hechos, percepciones, conducta y fenómenos, y no los elementos individuales de los cuales se componen, los que definen y le dan un significado específico y particular. Es decir, es la totalidad del fenómeno. Explican en la Gestalt, ¿se han visto el clásico dibujo de que es como un paisaje pero que parece una viejita también? Entonces lo que explica es que el paisaje ahí está, pero es el individuo el que ve la viejita, porque es el individuo con todas sus experiencias, con todo lo que con la forma de interpretar la vida y todo, que le da la forma de viejita, cuando en realidad es un paisaje. ¿Ah? ¿Sí? En este sentido explica, es la organización de hechos, percepciones, eso ya lo dije. No, sí, es toda la organización de hechos, percepciones, conducta y fenómenos que cada individuo, ¿verdad?, los define y le da su significado específico y particular, ¿no? Esto se refiere a que el hombre no percibe las cosas como entidades aisladas y sin relación, sino que las organiza mediante un proceso perceptivo en totalidades significativas. Ajá. Entonces es lo mismo. Entonces empezamos a caminar a un lugar en donde la realidad ya empieza a dejar de ser objetiva y se convierte en una realidad objetiva, porque tiene que ver con el sentido existencial que nosotros le damos, con la forma interpretativa que la tomamos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, les he platicado que en China no existe el síndrome llamado climaterio. ¿Por qué? Porque en la cultura de antes de la revolución industrial, en culturas más primitivas, no existía la adolescencia. Y créanme que se sufre pero horrible. Yo estoy sufriendo la adolescencia de mi hijo espantosamente, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Bueno, vamos a ver la adolescencia. Pues porque simplemente los niños pasaban a ser hombres a los 14 años. Y tenemos un Alejandro Magno, rey del mundo a los 18. No manchen, o sea, y ahorita un pate de 18 es un imbécil. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué los chinos no existe climaterio? Porque no está en su cultura el climaterio, no está no está entre sus enfermedades, no está en su cultura que la mujer padezca de bochornos y se deprima, porque el síndrome del nido vacío y toda la interpretación que le hemos dado, ¿no? No es mala onda, ni le estoy tirando mala onda a las de climaterio. Es simplemente que la interpretación de la realidad es importante, ¿no? Ajá. Y es subjetiva e intersubjetiva también en la sociedad. Ajá. Y hasta se convierte en síntoma, como en la menopausia, ¿verdad? O en un dolor de cabeza, como en la adolescencia. Bueno. Y me encontré una definición de salud de la UNESCO, y con esto, antes del descanso, con esto termino para entrar a lo de la historia de vida. Está muy curiosa, ¿no? La UNESCO, que es una área de la OMS, define la salud como un fenómeno que no es material por su naturaleza, sino que pertenece al reino de las ideas, así como las creencias, valores y ética, que surgen de la mente y de la conciencia de los seres humanos. Se fueron hasta la cocina. Ajá. Y rompe muchísimo, ¿verdad? Sí, en cierto grado, ¿verdad? Pero también somos materia. Y también pues tenemos una parte material y mecanismos de autorregulación, ¿verdad? Pero la información que llega, por ejemplo, a través de factores estresantes, sí me queda claro que tienen mucho que ver con la interpretación que le damos a ese factor. ¿Sí? Hay cosas que para mí son mucho más graves que para la persona de al lado, que para mi pareja o para mi hijo, y parecen, es un exagerado este cuate, ¿no? Y a mí hasta me afecta y no puedo dormir y no sé qué, y para el otro es una tontería, ¿no? Y yo lo siento muchísimo, me causa cambios físicos, hasta un ataque de ansiedad, y al lado, nada, ¿no? También en ese sentido,
la enfermedad sí es subjetiva. ¿Sí me explico? Ajá. Bueno, vamos a tomar un descansito y vemos ya lo de la historia de vida. Me he encontrado con dos terapias que hacen historia de vida. Vamos a empezar a platicar qué es. Y son muy distantes, no sé, o sea, entre sí no se conocen. Y una es la terapia neural, sobre todo cuando la forma de interrogatorio es la búsqueda del campo interferente. Ahora que he estado trayendo a este argentino, al doctor Cobal, pues él prácticamente hace una historia de vida. Y curiosamente también la maestra Kiko Matsumoto de acupuntura japonesa, que también está viniendo todos los febreros, también hace en su forma de interrogar una historia de vida. La historia de vida a mí me llamó la atención porque, bueno, yo originalmente la conocía como una herramienta de estudio de las ciencias sociales. Se utiliza, por ejemplo, en el estudio antropológico o psicológico, sociológico, y es una narración o relato, exposición de acontecimientos, ¿verdad? Y que bueno, que va haciendo la persona, o inclusive los familiares, acerca de la vida de una persona, ¿no? Ajá. Dice, es el relato de los sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia. Entonces, la historia de vida suele resumir los hechos más salientes de la existencia del individuo. Llevado a la salud, va marcando la idea, va mucho más aparejado a la interpretación no lineal, es decir, del sistema complejo, del sistema cibernético, que a las relaciones lineales, causa-efecto de la medicina moderna. ¿Por qué? Porque sin importar lo que sucedió antes de la enfermedad, es importante recabarlo. Se los voy a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, la maestra Matsumoto, por ejemplo, pregunta si tiene síndrome de colon irritable, ¿no? Y pregunta, ¿y antes de eso qué pasó? No, pues tuve una cesárea. Entonces, desde el concepto de la medicina moderna, pues, ¿qué carajos tiene que ver la cesárea, ¿no? Con el colon irritable. Bajo el concepto de sistema complejo sí tiene que ver, aunque no existe una relación aparente entre el útero y el tubo digestivo. ¿Sí me explico? Y se va recabando la historia de acontecimientos importantes, tanto físicos como psicológicos en la persona. Bueno, el clásico concepto que aprendimos en la medicina, el esquema de Level y Clark, de cómo se va formando la enfermedad, ¿verdad? El periodo prepatogénico, el periodo patogénico, ¿verdad? Pues habla de la visión causa-efecto. Hasta el nombre lo dice, patogénico, ¿no? O sea, piensen a la enfermedad como un patógeno, ¿no? Como la teoría infecciosa, ¿verdad? Esa causa que empieza a provocar cambios hasta que se convierten en cambios observables, ¿no? Y ya nosotros le vamos a poner, de acuerdo a esos cambios, la vamos a clasificar como una enfermedad o como otra, ¿no? ¿Y qué ha llevado al exceso? Porque pareciera que las enfermedades son como entidades vivas, ¿no? Así con piernas y brazos, o te imaginas que la diabetes existe, ¿no? En la reumatología me ha llamado la atención porque cada vez se clasifican en más y más subtipos, ¿no? Las enfermedades reumatológicas, o cada vez vamos inventando más nuevas enfermedades, como si fueran entidades vivas. Y en realidad la enfermedad es algo que está pasando en el individuo, en un individuo. ¿Sí me explico? Esta manera de ver a la enfermedad, no digo que sea inútil, sirve muchísimo para muchas cosas, pero corresponde más a una visión lineal, pues nos ha llevado a una historia clínica que es como mucho más transversal, en donde más rígida en términos de la separación de los factores, ¿verdad?
antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos personales, etcétera. Dice aquí, ya saben, antecedentes, el padecimiento actual, ¿no? La razón por la cual viene el paciente. Y cosas también importantes, como aquí dice, informe de necropsia, ¿no? Si le hicieron una biopsia, ¿verdad? Todos los datos de identificación. O sea, la historia clínica es como un instrumento más rígido y transversal, que corresponde a esta visión lineal de la enfermedad. Y la historia de vida corresponde más al individuo y a cómo ha ido percibiendo y a qué factores para él han sido de importancia durante su vida. Voy a ponerles aquí un esquema que saqué de un libro que habla sobre estos temas, en que en realidad la vida, ¿verdad?, es una serie de factores. Aquí, si se fijan, son más de tipo psicológico, pero también pudieran poner cualquier inflexión o cualquier punto de la vida como una infección, una factor más inmunológico, un factor traumático. Aquí dice nacimiento traumático, divorcio de los padres, muerte de la esposa, etcétera, ¿no? Como la evolución. Déjenme les dibujo. ¿Hablaste en voz alta o qué pasó? Entonces, en los años de la vida, nosotros nacemos aquí, ¿no? Aparentemente sanos, ¿no? Pero van ocurriendo cosas que van alterando esto, ¿no? No sé, alimentación, igual como dice ahí, un problema en el nacimiento, una enfermedad, una infección, ¿no? O violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Todas las cosas que vamos viviendo, ¿no? Y que nos van alejando de la homeostasis, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué factor estresante, díganme, que pueda causar enfermedad? O díganme ejemplos de esto. Un asalto. Una caída, un accidente automovilístico que cambió. Hay caídas tremendas, ¿eh? Un divorcio, mucha gente se enferma, ¿eh? Como cuando se te rompe el pie. Sí, o caídas, por ejemplo, tengo una paciente que a los 15 años se cayó de un caballo, ¿no? Y se rompió la pelvis y a partir de ahí tiene problemas de espalda y rodillas de toda su vida, ¿no? Y es viejita ahorita. Las pérdidas. La depresión sería más bien el mecanismo con el que el cuerpo reguló ese problema, ¿no? Hay muchas teorías de cómo se origina la depresión, ¿no? Una puede ser la de la pérdida, ¿no? Las pérdidas en todos los sentidos, la pérdida de la belleza pudiera ser, la pérdida del dinero. La pérdida del teléfono, ¿crees que puede ser un factor estresante muy fuerte? Si es un iPhone 7, yo creo que sí. Ajá. Sí, para mi hijo sería fatal. Ajá. ¿No? Y ahí es donde entran los duelos, ¿no? Sí. Y pueden ser factores no psicológicos. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa fuerte. Vamos a decir, no sé, te pega, ¿qué será? Sí, o una chikungunya que te afectó todo el cuerpo, o te pega una influenza, perdón, o no sé, algún factor patógeno potente, ¿no? Ajá. Y
y van ocurriendo todos estos cambios en tu sistema, y tu sistema se va adaptando y va buscando la mejor solución para ese nuevo factor que lo puso en desequilibrio. ¿Ok? Ahora fíjate la visión diferente. ¿Cuál sería la curación desde un punto de vista de teoría de sistemas o de cibernética? Desde un punto de vista causa-efecto, si yo pienso que este pico es un síntoma, pues lo único que hago es darle un medicamento que lo desaparezca, ¿no? ¿Verdad? Que me lleve de nuevo a una aparente normalidad. Si a mí se me sube la presión, le doy una cosa que baja la presión y ya desapareció el síntoma. Pero en realidad fue otra nueva información que metí al sistema que provocó un nuevo cambio. Desde un concepto de sistemas, lo que tendrías que tratar de hacer es regresar al punto previo. Es quitar ese factor, es buscar un mecanismo de autorregulación más sano, ¿verdad? O, si no se puede quitar esa información o regresar al punto previo, por lo menos buscar un mecanismo que gaste menos energía, ¿no? Que te mantenga en un nivel más óptimo. ¿Sí se entiende? Aquí me surge mucho, por ejemplo, la 11ª ley de Kent, de la curación. Kent, uno de los grandes teóricos de la homeopatía, dice que cuando hay curación pueden aparecer síntomas previos. O sea, cuando es la famosa cebolla, que la enfermedad no es más que la última capa de la cebolla, y cuando la puedes quitar, aparece la otra capa, que sería un punto previo en los cambios que ha habido en el sistema. ¿Ah? ¿Sí se entiende? Lo mismo lo observamos bien claramente en la medicina china. Es muy bonito ver, y los chinos sí tienen esta concepción, porque la he visto en artículos, que los síndromes son paulatinos. Es decir, por ejemplo, un síndrome de deficiencia de energía de vaso te puede llevar a uno de deficiencia de energía y sangre, que te puede llevar a uno de deficiencia de yin de vaso, y a uno de estancamiento sanguíneo. O sea, hay una evolución, y he tenido la oportunidad de ver el regreso en alguno que otro paciente que sí te sigue por un tiempo. Logras ver cómo pasa del síndrome final al previo. Como si regresaras en el tiempo a un estado previo, a una conformación anterior. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y de esa manera, para eso nos sirve la historia de vida, para identificar los puntos culminantes que provocaron cambios importantes en la vida. Esto lo tomé del doctor Cobal. Aquí se presenta el paciente a la consulta. Aquí inició sus síntomas, pero tiene toda una historia de vida hasta el nacimiento. Y él se atreve a poner, y antes del nacimiento, le pone ahí ancestral, ¿no? Por los que creen que existe, por ejemplo, como en la homeopatía, el miasma, es decir, que el miasma inclusive es algo familiar, es la forma de ser y padecer que traemos desde antes, porque las enfermedades se pueden traer. Los que creen en el karma, ¿verdad? Pudieran pensar que traen cosas desde antes, y como lo que ustedes quieran en el A. Porque supuestamente dicen que ellos nos tratan a nosotros, ¿no? Que vamos a estar enfermos. Sí, y la genética también habla de eso, la genética moderna habla de eso, ¿no? Simplemente de que hay herencia, ¿no? Hay algo previo a tu nacimiento que ya te está determinando en cierta manera, ¿no? Pero después tienes del nacimiento al inicio de síntomas, a lo mejor aquí, en vez de que el horizonte clínico sea como el esquema de Leveling-Clark, aquí a lo mejor tenemos un horizonte clínico, más bien aquí así, ¿no? Y llega un momento en que, pues ya, todos estos factores llegan a este punto, y ya le consideras que es enfermedad, o el paciente ya le molesta mucho y acude contigo, ¿no?
Pero la historia de vida es ir viendo todos los factores centrales durante la vida de esa persona que nos pueden ir mostrando estos puntos en donde hubo cambios importantes en el sistema o que pudieron haber condicionado. Ajá. En las terapias que les platico, te enfocas en ese punto. Claro, en ambas se trata de picar. Ajá. De picar con agujas, ¿no? En una pones procaína, en otra pones agujas de acupuntura, ¿no? Pero se trata de buscar este punto, ajá, y decir, bueno, ahí tuvo una cesárea y a partir de ahí empezó con malestar de X cosa, ¿no? Entonces voy a trabajar en el área de la cesárea, de la cicatriz, y la cicatriz interna, etcétera, y hay cambios. Y cuando dices, oye, y tuve un problema, un traumático muy fuerte a esta edad, ¿dónde está localizado ese problema traumático muy fuerte? ¿Dónde está localizado? Hay teorías muy padres, hay teorías muy bonitas, nuevas también, de la modernidad, como la terapia psicocorporal, que dice que, bueno, y que es parte de esas teorías del todo, en donde la mente y el cuerpo son uno, y que hablan de que los factores traumáticos mentales, psicológicos, también se van guardando en el cuerpo, y hay sitios específicos en donde se carga esa energía, ¿no? ¿Dónde sientes la tristeza? Casi la mayoría se toca aquí, pero yo he visto que otros se tocan aquí, así. ¿Y la ira dónde está? Está más acá, ¿no? Y el miedo está más abajo, ¿no? Pero eso no importa, eso ya sería teórico. Lo importante es lo que el paciente refiera. Hay técnicas para abordar al paciente y tratar de ver cuál es su realidad. Si partes de que la realidad es subjetiva, tendrías que escuchar no donde tú crees que el paciente tiene la tristeza, sino donde él manifieste que la tiene. Y para eso tendrías que crear un ambiente, por ejemplo, las técnicas rogerianas de enfoque centrado en la persona te ayudan a dar un ambiente para que el paciente se pueda expresar bien y sus emociones y puedas inclusive llegar al punto de decir, bueno, ¿y dónde sientes eso? Créanme que cuando interrogas desde un punto de vista de historia de vida, te encuentras gentes que este factor, se murió su mamá, lo tienen cargando toda la vida. O sea, se lo tocas y lo vuelve a sentir, y lo vuelve a sentir. Es algo que realmente está modificando su sistema. Y es bien interesante que si lo logras procesar de la manera que tú quieras, o que se pueda, puede cambiar toda la conformación del sistema. Por ejemplo, una vez platicaba el doctor Cobal, y yo lo he hecho con algunos pacientes, de que le poner terapia neural retroesternal en esta zona, ¿no? Que mucha gente siente la angustia y todo eso, ¿no? ¿Dónde está guardada eso, no? Hemos visto que en masajes pueden despertar emociones del pasado, o que las agujas de acupuntura también puedan despertar recuerdos y cosas así, ¿no? Si el ambiente es adecuado. Ajá. Porque también hay lenguaje corporal, porque somos un todo. Teóricos de la terapia neural como Ricker dicen que la información se guarda en el sistema nervioso simpático, no en el cerebro, que la información se guarda en el simpático, ajá, que está en todo el cuerpo. Ajá. Y otras teorías, ¿no? Es una discusión que lleva siglos, siempre les platico que lleva siglos, desde los griegos, ¿no? La Edad Media, ¿no? San Agustín decía que el alma, que el cuerpo era una vasija donde el alma llegaba. Y entonces por eso había que mortificar el cuerpo, ¿no? Y se daban de fregadazos así, todavía algunos locos, ¿no? Pero bueno. Pero luego Santo Tomás dijo, no, el alma le da forma al cuerpo. Entonces el cuerpo es reflejo de tu alma. Ajá. ¿Verdad? Y por ejemplo, Freud y algunos de sus alumnos, no, siempre se me olvida el nombre de este cuate, siempre se me olvida.
No sé por qué lo tengo como cancelado en el cerebro. Pero uno de sus principales alumnos luego es maestro de Alexander Lowen y John Pierracos, y crean la bioenergética o la terapia psicocorporal, ¿no? Que es una terapia muy interesante en donde te hacen un análisis de personalidad de acuerdo a tu físico. Y pueden decir cómo eres nomás observándote. Porque parte de la idea de que las emociones y todo van dejando huella en tu cuerpo. Y así hay corrientes de este tipo, ¿no? Entonces también podemos llegar a tratar de buscar dónde quedó la emoción ahí guardada. A lo mejor el abordaje no es necesariamente con agujas, ¿verdad? Puede ser una psicoterapia que sí funcione y que procese ese evento traumático tan tremendo de la infancia, ¿no? Y que cambie la conformación y la forma en que ves todo. Y que cambie el efecto de todo esto en tu cuerpo y en la manifestación de este mecanismo que es la enfermedad, ¿no? Bueno, entonces básicamente es eso, es ir platicando con el paciente y vas construyendo una historia de vida que va del momento actual que me visitas hasta la infancia. ¿Y cuáles son los momentos importantes orgánicos o mentales que marcaron tu existencia, ¿no? Y que pueden darnos pauta de cuándo fueron ocurriendo los cambios importantes que condicionaron los siguientes cambios. ¿Sí? Y me gusta mucho el tema porque creo que va mucho más de acuerdo a la teoría de sistemas complejos que a la visión lineal. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y me permití todo esto, lo he sacado de otros, y me permití hacer estos axiomas de lo que sería una nueva forma de ver a la enfermedad, ¿no? El cuerpo humano funciona como sistema complejo, no lineal. Tendríamos que aceptar primero. Un axioma es algo que se acepta sin comprobación, ¿no? O sea, es un postulado, y la medicina moderna los tiene, ¿no? Y todas las disciplinas los tienen, ¿no? El manejo de la información, o sea, los factores estresantes, sigue más las reglas de la cibernética, es decir, la autorregulación y la economía, que las de la mecánica newtoniana, o sea, causa-efecto. Que la enfermedad no es una entidad en sí misma, un patógeno, sino un proceso de cambio del sistema en su adaptación a la información recibida. Ajá. Un finito pero complejo yin y yang, es decir, yin y yang le digo porque son mecanismos a ver, déjenme acordarme por qué. ¿Eh? No, me refería a que dentro del yin hay yang y dentro del yang hay yin. Es decir, van ocurriendo cambios en el cuerpo. No me acuerdo por qué por qué se me vino eso ayer pero tenía que ver con no, lo que pasa es que siempre en todo aspecto hay una dualidad. Ajá. Y aún en un pequeño cambio hay los dos polos, ¿no? Pero no me acuerdo por qué lo estaba pensando en términos de teoría de sistemas, ¿no? Bueno, que el cuerpo es un conjunto de sistemas, subsistemas y núcleos que pueden ser células, organelos, moléculas, lo que ustedes quieran, que interactúan y comparten información con fines de homeostasia, ¿no? De autoequilibrio y autorregulación, ¿no? Interconectándose más como sistema complejo que en forma mecanicista, ¿no? Y que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, que como un todo está interconectado, solo que su naturaleza es diferente y va de lo material a lo sutil, y esa es la complejidad de entender cómo lo mental se transforma en físico, y si quieren ustedes aventarse a que lo espiritual se transforma también en mental o en físico. Es decir, el problema aquí es que lo material es mucho más agarrable, mucho más medible, y lo mental o lo espiritual es mucho más sutil, ¿verdad? Pero
es una línea que une todo, ¿no? Por ejemplo, la medicina Ayurveda entiende perfectamente que todo esto está unido, ¿no? Ajá. Y hace formas para trabajar a los 3 niveles. Y teorías como las de ese cuate que les puse, pues tratan de entender cómo es que uno transforma al otro, ¿no? Que la enfermedad o proceso de adaptación puede ser modificada a un nivel previo de conformación, o gestalt, ¿verdad? Lo que decía de la observación de Kent por los síndromes de la medicina china, o a un nivel paralelo pero más funcional. Es decir, aquí el terapeuta lo que hace es tratar de o regresar a un nivel previo de conformación o buscar un mejor mecanismo, ayudar a que el cuerpo tome un mejor mecanismo con menos gasto de energía. Ajá. Por ejemplo, cuando la acupuntura trabaja el dolor, no hace más que subirse en las vías del sistema nervioso que ya están hechas para trabajar el dolor. Ajá. Las potencia. Entonces, a lo mejor, ahí lo que harías es buscar un mecanismo paralelo, pero más funcional, para ayudar a esa persona. ¿Sí me explico? Y el humano, entonces, es un sistema abierto, es consciente, esto es fundamental, ¿no? Es consciente y tiene autoconciencia y autointerpretación, ¿no? Es singular, o sea, es único, porque cada realidad de cada uno de nosotros es diferente y es subjetivo. Significa, le da un significado espiritual, mental y corporal diferente a cada persona, a cada evento de su vida. Si se fijan, espiritual, mental y corporal diferente. Por eso es que el estrés en alguien se desarrolla como síndrome de colon irritable y en otro le da depresión. Ajá. ¿Sí? El abordaje terapéutico no solo es multidisciplinario como clásicamente dicen, es que es multidisciplinario, tienen que ser todos los especialistas. No, es multifactorial, dependiendo del factor original que causó el gran cambio, a eso me refiero. Es decir, pudieras tratar de trabajar desde el mismo tipo de energía o de información que provocó el cambio. A ver si me explico. Probablemente lo psicológico, tratar de trabajarlo desde lo psicológico y lo físico desde lo físico. No necesariamente, pero podría ser desde este punto de vista. Ajá. ¿Sí? Intersubjetivo. ¿Por qué? Porque se interpreta entre el paciente y el terapeuta, se le da una interpretación, una reinterpretación intersubjetiva, ¿no? Cuando estás creando la historia de vida del paciente. Ajá. Y multinivel, ¿a qué me refiero con multinivel? Pues que habla de los diferentes niveles de organización de la materia, de lo muy material a lo muy sutil, ¿no? De lo corporal, mental a lo espiritual, ¿no? O a lo energético, si le quieres llamar, a los cuerpos energéticos, que sí somos también energía, ¿no? Ajá. Entonces, si tengan algún comentario o pregunta de esto, ¿sí se comprende? Y en ese sentido, pues entonces nos obliga a muchas cosas. Nos obliga a regresar al médico de la antigüedad, ¿verdad? Que para empezar no tenía títulos, si era médico, terapeuta, especialista o osteópata o lo que sea, no tenía títulos, ¿verdad? Pero veía al ser humano completo, y eso es lo importante, ¿sí? Porque en la historia de la ciencia se separó la psicología de la medicina, grave error, nos obliga a regresar a formarnos en más disciplinas y en más formas de abordar a la persona y de entender cada uno de esos eventos que fue ocurriendo en su vida, ¿no? Y qué armamento tenemos para tratar de procesar ese evento, o en un momento dado, pues pasarlo con alguien que sí pueda procesar más ese evento, ¿no? Les platico de un caso que luego lo platico mucho en clase, que me gustó mucho.
porque es un personaje que me lo mandó una psicóloga porque quería dejar de usar antidepresivos y ansiolíticos, que ya llevaba muchos años, como 8 años tomando, y me lo mandaba conmigo para que con la acupuntura y la electroacupuntura yo le quitara la dependencia a los medicamentos, ¿no? Con esa psicóloga habíamos hecho una investigación sobre los efectos de la electroacupuntura y la depresión, entonces, bueno, me lo manda este cuate, y además, bueno, desde el diagnóstico chino tenía datos de el pulmón, tenía una rinitis, tenía en la lengua 2 grietas en la zona del pulmón, que yo no entendía. Yo le di la interpretación de la parte de la rinitis, de algo más orgánico. Tenía los lados rojos y todo, era una persona muy enojona, iracunda, era ansioso, tenía crisis de pánico, de ataques de pánico. Él era un psicólogo con doctorado, investigador. Era muy llamativo que siempre vestía de negro. Y resulta que su padre muere en sus brazos a los 18 años, y su padre era una persona muy, muy estricta, así de los de antes, les ponía sus moquetes y todo, y él se quedó como muy trabado, como con mucha ira y con ganas de decirle sus cosas a su papá, ¿no? Y a los 20 y tantos empieza a tener crisis de ansiedad, y de repente ya de plano va con el psiquiatra, y el psiquiatra le pone nombre al monstruo, le da vida a la entidad patológica llamada trastorno generalizado de ansiedad, ¿no? Y en ese momento, pues como yo digo, cuando le pones nombre al monstruo, crece. Pues creció enormemente el monstruo y se convirtió en unos ataques de pánico, pero tremendos, ¿no? Entonces él, como era conferencista y todo, por ejemplo, para ir en avión se tenía que poner sus alcoholitos y todo para aguantar, sus ansiolíticos, que le dan crisis de pánico, o iba manejando y le dan crisis de pánico. ¿Alguien ha tenido una crisis de ansiedad? Es durísimo, es horrible, es una cosa espantosa, ¿no? Bueno, y se fue trabajando con él, fue mejorando, le fuimos bajando los... Hubo una mejoría paulatina, lenta, pero fíjense qué interesante. Hay un momento en la psicoterapia, porque estaba simultáneamente en psicoterapia, hay un momento en la psicoterapia que él toca lo que estaba detrás. Algunos autores dicen que la ansiedad es exactamente la capa que está cubriendo lo que más nos duele y lo que no queremos tocar. Ya ven que se define la ansiedad como un miedo a algo desconocido, ¿no? Es decir, la ansiedad está justamente arriba de lo que no soportamos tocar. Qué miedo tocarlo porque nos va a causar un gran dolor. Pero resulta que en la psicoterapia toca. ¿Qué creen que era lo que estaba detrás? Nos engañó con la ira, pero lo que estaba detrás era un dolor enorme por la pérdida de su papá. Y fue cuando entendí por qué todo el tiempo vestía de negro sin que él entendiera, ni yo por qué. O sea, y me dice la psicoterapista que se la pasó llorando como un niño. Era una personalidad rígida, quiero que sepan, todo rígido y intelectual. O sea, no se va a poner a llorar, nomás porque sí, ¿no? Y se puso a llorar como un niño, a tal grado que lo tuvieron que agarrar y pasarlo a otro cuarto para seguir viendo pacientes porque estaba desconsolable. Tocó la pena, la tristeza, y ahí me di cuenta de mi falta de precisión en el diagnóstico de la lengua, porque no era la rinitis alética, sino la tristeza lo que estaba ahí tremendamente. ¿Y qué creen que pasó con las grietas? Porque es raro ver esto, como terapeuta en acupuntura, ver que desaparezcan por completo unas grietas. Desaparecieron las grietas en la zona de pulmón. Sanó. ¿Y qué creen? Me siguió viendo y me siguió hablando durante meses. Doctor, estoy muy bien. El monstruo todavía existe, pero está chiquitito, es un chaparrito así, y lo domino cada que se quiere poner al brinco. Ajá, porque hablamos así del monstruo, yo y él, ¿no?
Entonces, un factor cambió radicalmente todo, y era un factor muy en el pasado, a los 18 años, y cambió radicalmente toda la enfermedad. Ajá. Pero se logró identificar y se logró trabajar y procesar. Ajá. Y cambió todo lo que ya había pasado hacia adelante. Ajá. Y ahí es donde cobra pues vida muchas cosas, como la teoría del caos, como un estímulo, que no es un 20 sino un dólar que te cae, ¡pum!, cambia todo. ¿Sí me explicó? Bueno, y claro, la interpretación, y ahí es donde te quedas tonto, porque pues, tu interpretación, y por más avesado que seas y más veces hayas leído el fundamento de la medicina china de Mashiosha, la realidad no la tienes tú, la tiene el paciente, porque él es el que ha vivido y experimentado su existencia, y hay que preguntarle a él qué es lo importante. ¿Sí? Cambia mucho las cosas. Cuando yo estudié una maestría en desarrollo humano, era una maestría donde había también administradores y muchas personas. Entonces ahí tenía unas compañeras, y cuando yo les decía que había que preguntarle al paciente qué enfermedad tenía o qué era lo importante, se me ponían muy locas, ¿no? ¿Cómo es posible que le vas a...? Pues es lo que estás aprendiendo aquí, que la realidad proviene de la persona, ¿no? Y voy a ser más exagerado, habría que preguntarle qué es lo importante y también cómo cree él o cuáles serían las terapias que más siente que le pueden ayudar. El mismo paciente dice eso. O que le da más significado a él, ¿no? Llega con el doctor y le dice, yo creo que tengo esto y a mí me va a curar aquello. El mismo paciente lo dice. Sí, pero ¿qué crees? En mi educación como médico, llegaba Juanita y empezaba, no, que doctor, es que me dieron un susto muy fuerte y me dio la diabetes. Ah, señora, cállese, no, eso no es importante, espérenme. A ver, voy a seguir con mi historia. Antecedentes familiares. Y la Juanita estaba dando la neta de lo importante, ¿no? O sea, yo sé que la diabetes no da por un susto, pero fue lo que desencadenó y que fue un factor fundamental, ¿no? A lo mejor ya tenía datos antes de lo que sea, pero era muy importante lo que tenía Juanita que decir. Y a mí me enseñaron a callarlas y a decir, no. Sigamos en el orden de la historia clínica, por favor, y hasta el final yo soy el que voy a interpretar y el que voy a decir cuál es la verdad, tú no sabes nada. Sí, porque hasta le dicen, ¿y entonces a qué vienes? ¿No? Le dicen, ¿y a qué vienes entonces? O el otro día, y así sigue siendo, ¿no? Todavía viene una paciente mía que estoy poniéndole atomoterapia mayor para el riñón, tiene datos de insuficiencia renal, y le dicen de seguro, ¿y no piensa hacerse la diálisis? No quiero hacerme entonces ni siquiera le voy a dar consulta con el nefrólogo porque ¿para qué? Si ni siquiera va a hacer caso, ¿no? Y ya, y no le dio la médica familiar el pase para el nefrólogo, porque se atrevió la señora Reina a decir que no le va a entrar a la diálisis. Ajá. Como aquí es lo que está pensando en eso, en el paciente usted creía que tenía ira porque lo trataba mal el papá. Y porque en su discurso también estaba. Sí, pero en realidad no era eso, porque como está diciendo usted de los chinos, ¿no? Que no saben del climaterio ni nada, porque, o sea, lo pasan desapercibido porque no saben que eso es el climaterio. Entonces aquí yo lo he visto, igual creo que muchos de los que vivimos aquí, nuestros padres fueron más enérgicos, y entonces lo veníamos natural. En ese caso lo sentíamos natural. Aquí yo pienso, usted decía, y igual decía él, o creía él, que tenía esa ira, ese coraje contra su papá, pero en realidad tenía la ira y el coraje porque había muerto. Bueno, es que acuérdate que todo es yin y yang. Sí había ira, pero también había dolor. ¿Y qué era lo que más le molestaba al paciente? El dolor. Porque tú podrás odiar a tus padres, y son muy odiables, todos los padres son odiables. O sea, son los que te están jodiendo, ¿no? O sea, pero los amas. Sí, pero aquí la ira... Siempre hay odio y hay amor. La ira o el coraje de que se haya
Te digo porque igual yo en un momento cuando murió mi mamá, yo tenía coraje con ella, ¿por qué me había dejado, no? ¿Por qué nos había dejado? Entonces tenía coraje, pero tenía un gran dolor porque se había ido. Entonces después me di cuenta, ¿no? Pues el mundo era natural. Pero no se da uno cuenta el porqué de la ira o el porqué del coraje. Estoy buscando culpables, ¿no? Era culpable porque me pegaba, porque me hacía esto, porque lo X, ¿no? La ira era lo que era más manejable para él. ¿Sí me entiendes? Era lo más fácil de manejar. Ser iracundo es más fácil que sentir tristeza o tener miedo. Es socialmente más permitido. Es hasta admirable, ¿no? Un cuate con mucha fuerza, una mujer fuerte. Pero el dolor era lo que no se permitía a él sentir, ¿no? Porque así como estaba muy enojado con su padre, además lo amaba y lo perdió, ¿no? Sobre todo ustedes los hombres, ¿no? Mayores, tú no puedes, no te permites, no eres el apoyo de todos los demás. Por eso la enfermedad también es una construcción social intersubjetiva, ¿te fijas? Ajá. No llores, no seas mariqueta, ¿no? Eso lo hacemos, ¿no? Y lo reproducimos los hombres, ¿no? Y en cierto grado, bueno, yo eso sigo reproduciendo hasta cierto grado con mis hijos, ¿no? Porque, ni modo que estén volteando la manita, ¿no? Algo, ¿no? Además, sí deben de ser más fuertes, ¿no? Porque son los que llevan la fortaleza, entre comillas. Pero ¿sabes qué hay detrás de la ira siempre? Miedo. La ira es una respuesta al miedo. Ajá. Y a veces es muy destructiva. Es buena, pero puede llegar a ser muy destructiva, ¿no? En ese paciente en particular lo que no podía tocar era el dolor de la pérdida, ¿no? Y el día que lo tocó, pues lo tocó de lleno, pero tremendamente, ¿no? Se vino como si fuera una oleada inmensa, ¿no? Pero le ayudó a curarse y a sanarse padrísimo, ¿no? Ajá. Ahí es donde dicen que también, es muy chistoso, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías, por ejemplo, el Core Energetics, que es parte de la psicocorporal, es desarrollada por John Pierracos, dice que como partes de la energía universal somos un pedacito que venimos a aprender algo y a vivir algo para aprender, ¿no? Entonces, él venía a aprender la pérdida. ¿Me entiendes? Para eso vino, para aprender. Para eso parte de lo que vino fue para aprender la pérdida. Y vaya que la aprendió. Y si es que crees en la reencarnación, en la siguiente ya no la va a sufrir tan fuerte. Porque la curó aquí. No se la llevó para siempre. ¿No? Bueno, ¿más preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues eso fue todo.